Muy buenos días. Llegamos al día viernes meditando en Felipe, el apóstol analítico. Este hombre de quien tenemos muy poquita información, pero que nos ha dejado profundas e importantes lecciones para nuestra vida diaria. Ahora le vemos en el aposento alto, Juan capítulo 14. Está escuchando palabras solemnes, palabras sentidas, palabras profundas, palabras que los que pertenecemos a Cristo amamos con todo nuestro corazón. Palabras que sellan nuestra esperanza, que son el fundamento de nuestra fe y de nuestra perspectiva y nuestra gran expectativa en relación a la venida del Señor, al camino que el Señor Jesús nos ofrece para que podamos alcanzar la vida y nada más y nada menos que la vida eterna. Y allí está él junto a Tomás y a los demás discípulos, escuchando al Señor decir cosas verdaderamente extraordinarias. Clave para el Evangelio. ¿Quién no ha predicado el Evangelio en cualquier lugar del mundo sin utilizar Juan capítulo 14 y versículo 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es entonces cuando encontramos a Felipe con una idea brillante, con una idea extraordinaria. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Uf, qué metedura de pata, claro. Casi que cualquiera de nosotros habría desechado a Felipe y le habría dicho: mira, Felipe, realmente debió ser duro para el Señor, aunque él sabía con qué materiales estaba trabajando. Un poquito más tarde, la Biblia nos dirá que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor sabía que ellos todavía no eran capaces de percibir la dimensión de lo que estaban escuchando y lo que estaban viviendo en ese momento. Ahora, la comprensión vendría a ellos por la resurrección, que les capacitaría para ir más aprisa en el conocimiento del Padre. Así que esta idea fabulosa, a esta idea original que surge de la boca y del corazón y la mente de Felipe, proponiéndola como una solución que respondería a todos sus interrogantes. Señor, muéstranos al Padre y ya está, no hay más nada que hablar. Las dudas van a quedar zanjadas de una vez. Bueno, yo alguna vez os lo he comentado, no me hubiese gustado estar en lugar de los discípulos aquel día, en un sentido. De hecho, haber observado a Jesús en sus debilidades humanas, cansado, necesitando alimento, teniendo sed, limitándose. Sin duda era maravilloso verle alimentar la multitud, levantar a un muerto o caminar sobre las aguas. Pero es que el Señor no pasó el tiempo haciendo maravillas, sino enseñándoles, trabajando en sus vidas. Y estos hombres estaban realmente confundidos. Y yo no les envidio en este sentido. Obviamente la presencia del Espíritu Santo habría luego de alumbrar sus corazones de una manera verdaderamente extraordinaria. Pero Felipe está pidiendo aquí una manifestación física, alguna visión directa o extática. Y entonces no le culpamos porque a veces nosotros también quisiéramos lo mismo, ¿no? A veces desearíamos que Dios interviniera. El mundo lo reclama y lo pide incluso. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué está sucediendo esto que está pasando en Israel en estos días con el pueblo palestino y miles de personas muriendo en el mundo de COVID? ¿Dónde está Dios que permite estas cosas? O si Dios se manifestara, creeríamos en Él. Dios está manifestando a través de su pueblo, a través de la iglesia, obrando milagros, tocando corazones, transformando vidas,
derramando de su gracia y de su amor y de su misericordia en una manera sobreabundante. Pero ver a Cristo es ver al Padre. Esa es la respuesta de Jesús. En nuestra búsqueda de Dios nunca pasaremos más allá de Cristo. Nunca pasaremos más allá. Nunca aprenderemos más acerca del Padre que aquello que Cristo nos haya revelado. Y esa es la respuesta de Jesús en el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Más tarde Pablo dirá en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dirá, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan en la introducción a su evangelio. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La réplica de Jesús debe haber dejado una expresión de incomprensión en el rostro de Felipe. Y por eso Jesús continuó diciendo lo que leemos en los versículos 10 y 11. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no tienes bastante con lo que yo he dicho, Felipe, créelo sobre la base de las obras que he realizado. Y aquel debió ser un momento maravilloso en aquella noche maravillosa. Tomás y Felipe habían concebido a un Dios lejano, separado de ellos por una distancia inimaginable, pero acaban de descubrir que el Padre está sentado delante de ellos, en la misma persona de Jesús. Toda la tarde estuvieron escuchando palabras de Jesús, pero ahora se dan cuenta que en realidad eran palabras del Padre. Habían mirado el rostro de Jesús y sus expresiones de amor, de aliento y de dolor, y resulta que estaban mirando la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Acaso fue Dios mismo el que acababa de arrodillarse a sus pies para lavárselos? ¿Así era Dios? Pues sí, así, precisamente, así es Dios. Lo que tú y yo vemos en Cristo, esa es la revelación del Padre. Ese Jesús que les amó hasta el fin. Ese Jesús que se ciñó la toalla y tomó un lebrillo para lavar los pies, inclinado delante de aquellos hombres. Ese es nuestro Padre. ¿Qué concepto tan distante tenemos de Dios? ¿Qué concepto tan equivocado tenemos de Dios? Ese Padre que corre a abrazar al Hijo roñoso y harapiento, que viene con olor a cerdo, pero lo abraza y lo besa y hace una fiesta de gozo por haberle recibido. Ese es Dios. Ese es el Padre manifestado en la persona de Cristo, que nos cuenta de aquel pastor que busca la oveja, de aquella mujer que barre la casa para encontrar una moneda perdida. Jesús vino a revelarnos el Padre. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres ver a Dios? Lee los evangelios. ¿Quieres ver a Dios? Busca las Escrituras. Encuéntrate personalmente con Cristo y tus ojos se abrirán para poder contemplar nada más y nada menos que al Padre.
Es cierto que no habían visto la gloria externa de Dios y de Cristo, como luego más tarde la vería Juan en la isla de Patmos. Y como todos los creyentes, un día la vamos a ver. Lo que sí habían visto era la expresión clara del carácter, actitudes, palabras y actos. Habían visto el corazón y la mente del Padre, porque Cristo había traído al Padre en medio de ellos. Jamás se descubrirá nada distinto en el corazón de Dios que lo que Cristo manifestó a sus discípulos. Por eso, gloria a Dios por Jesucristo. Jesús hace una asombrosa declaración luego aquí acerca de las obras que los discípulos harían después de su partida. Él las califica de obras mayores que las que él había hecho. Y esto es porque mientras Jesús estaba en el mundo, estaba en un solo sitio a la vez. Y podía responder al clamor de aquellos que tenían el privilegio de verle, como Bartimeo, o como Jairo, o como la mujer sirofenicia. Pero ¿sabéis por qué Jesús le dice a Felipe y a los demás que podremos hacer obras mayores que las de él? Porque hoy Jesús está en miles de lugares a la vez. Porque por medio de su Espíritu obra en la vida de los creyentes, quienes son sus pies y sus manos en el mundo hoy. Ese es el Dios al que amamos y bendecimos. Ese es el Jesús al que Felipe conoció. Ese es el Jesús que hoy es nuestro Salvador, el que nos basta. Como dice la canción que ahora vamos a escuchar, solo Cristo, no hay nadie como tú. Por eso, Señor, viviré para alabar. Vamos a cerrar esta semana con una alabanza muy especial que te invito a disfrutar, porque solo Cristo satisface nuestra alma y nuestro ser. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por Jesús. Gracias porque al verle y conocerle podemos conocer a Dios. Resplandece en mi vida y que yo pueda ver tu majestad, el poder y la autoridad de Jesús cada día. Gracias porque tienes paciencia con nosotros, a pesar de que no comprendemos como Felipe tus planes y tus propósitos. Que nuestra fe, como la de Felipe, pueda también crecer más y más cada día. En tu nombre, amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Que el Señor os bendiga. Y os espero el lunes para seguir considerando a estos discípulos del Maestro. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
moriste por mí.